Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Y continuamos esta interesantísima conversación con el doctor Tomás Maiza, médico geriatra intensivista, con quien hoy ya hemos repasado algunas características de nuestra población de adultos mayores en Chile. También conversamos de algunos aspectos de fragilidad y ahora te quiero preguntar, estimado Tomás, ¿cuáles son los pilares esenciales de la evaluación geriátrica? Porque eso nos va a dar pie para el resto de la conversación que quiero que sigamos teniendo. Sí, como conversamos en la pausa, una de las cosas que uno habitualmente hace es tener una evaluación un poquito más integral del paciente. Y hay cuatro pilares de evaluación que nosotros siempre utilizamos. La parte que hablamos nosotros de lo biomédico, que tiene que ver con el impacto de la enfermedad y cómo esto ha eh, llevado al paciente a estar en la condición que hoy en día tenemos y cuál es su dimensión. Lo segundo tiene que ver con los aspectos funcionales de la persona. Porque lo que nos pasa habitualmente y lo que le debe pasar a los auditores es que tienen la concepción de no, si mi mamá hace todo, puede hacer tal cosa, si ella iba a pero cuando uno entra en la fineza o en la finura de preguntar estas cosas, nosotros somos bien cascarrabias, bien quisquillas de decir, a ver, pero ella era capaz de ir a comprar el pan hasta... No, pues, hermana, y hace rato que no estaba saliendo. ¿Era capaz de tomar transporte público? No, lleva un año y medio. Entonces, toda esa fineza de detalles que en ese ámbito se llaman las actividades instrumentales de la vida diaria, que es lo que me permite a mí ser persona independiente. Si yo no soy capaz de salir, comprar las cosas, cocinar, hacer aseo, lavar y planchar las cosas de mi casa, yo necesito a alguien que sea capaz de hacerme eso de manera independiente. Eso es lo que llamamos nosotros las capacidades instrumentales y las capacidades básicas de la vida diaria, que es lo mínimo que una persona tiene para mantenerse con vida, como por ejemplo bañarse, ser capaz de comer, ser capaz de ir al baño, de caminar, de levantarse. El impacto que tiene esto a mediano o largo plazo se ha demostrado de manera fehaciente como un marcador en términos de la mortalidad. La capacidad o las personas que pierden esta capacidad de ser autosuficientes tienen mayor probabilidad de morirse en tiempos bien acotados, un año, 4 años o 10 años, dependiendo del score de mortalidad que uno pudiera estar ocupando. En el caso de los scores más utilizados acá en Chile, está la escala de Bartel, que es la escala de actividades básicas de la vida diaria, y Claro. el Lawton Brody, que es lo que nosotros utilizamos para las escalas de actividades instrumentales. Pero imagínense que esto es lo que define a la persona como es hacia la sociedad. Entonces, si yo tengo comprometido las actividades instrumentales y las básicas, necesita de otra persona, de un tercero para poder subsistir. Si nosotros lleváramos a esta persona a la naturaleza, viviéramos como los leones o lo que sea, esta persona sería la primera que sería depredada por el entorno porque no es capaz de mantenerse sustentable. Nosotros como sociedad hemos ido avanzando y esto ya no ocurre porque tenemos una condición que nos permite sustentar a esta gente o a estas personas que ya han caído Claro, ahí, en esta tendencia. ¿Ya? ahí El Tomás, a tercer mí me pilar es lo que parece, nosotros... sí, perdona, antes de pasar a al siguiente pilar, ahí me parece que mostramos la vulnerabilidad de la persona cuando, por ejemplo, un adulto mayor, todavía tiene chequera, por ejemplo, pero no es capaz de escribir manuscrito, una carta, porque ya no tiene gracia, pero alguien puede aprovecharse de su vulnerabilidad ocupándole su cheque, por ejemplo. O cuando las personas dejan a cargo del propio paciente el tratamiento anticoagulante o el tratamiento con insulina, y esas personas ya tienen limitaciones de los órganos de los sentidos que los ponen más en riesgo. Entonces, esas actividades funcionales que muchas veces los familiares, los hijos, los nietos no quieren ver porque no quieren faltarle el respeto a su papá o a su mamá, tienen que ser transparentadas para justamente cuidarlos mejor, para protegerlos. Sin embargo, una de las cosas que uno tiene que tener claro es que muchas veces nosotros también como clínicos no lo buscamos y no lo preguntamos, porque nos Claro, parecen que no van a tener un impacto real en una persona mayor a mediano o largo plazo. Y sin embargo, cuando uno va al geriatra, y más de algunos de mis colegas pueden estar de acuerdo, tenemos un listado donde están
síndromes geriátricos, que son circunstancias médicas, situaciones médicas que se dan por diversas causas que tienen un impacto real y que son más prevalentes en nuestra población mayor, como hablábamos, las caídas, las demencias, los trastornos de la marcha, la La incontinencia, depresión. la constipación, la depresión, son cosas que uno tiene que ir a preguntar de manera dirigida, porque si uno no lo pregunta, la persona espontáneamente no lo va a contar, porque uno tiene el metido en el chip que uno va al médico a preguntar por una dolencia en específica. O muchas veces lo que nos pasa por pedirnos certificados, cosas de indemnidad cognitiva, que es el tercer punto de la Perfecto. evaluación cognitivo-mental, que tiene que ver con la salud mental de la persona mayor y la salud cognitiva de esta persona. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que esa persona es capaz de manejar una chequera si no tiene una evaluación cognitiva y al revés? Porque yo voy a dudar de alguien que pueda tener una chequera si el paciente sale todos los días, hace todas sus cosas, él maneja todavía, no ha tenido ningún tipo de problema al conducir, como desorientarse, perderse, perder el lugar donde está circunscrito o hacia dónde va. Y por último, está haciendo negocio hasta el día anterior. ¿Por qué? Por tener 95 años, esta persona está haciendo negocios bien llevados, con una contabilidad adecuada. ¿Por qué le voy a sacar la Claro. chiquita? Eso tiene que ver con evaluar a esta persona y tratar de mostrar cuál es el traje de desastre que tiene esta persona. Hay que hacer el traje a medida y esta evaluación nos permite hacer este traje a medida. Y por Claro, y último, esta no es una consulta de 20 minutos, no es una consulta de 10 minutos, tiene que o ser sea, prolongada. las consultas habitualmente del geriatra partimos de media hora y el promedio está entre 40 y 45 minutos, porque la primera consulta es para conocernos. Yo siempre les cuento, la primera media hora, 20 minutos para que nos conozcamos, veamos quién es usted, usted me cuente quién es, porque nosotros somos un médico que interviene en una situación en particular en un paciente que tiene una historia de vida y Claro, nosotros somos un punto en esa historia de vida. Entonces, cuando nosotros como médicos y colegas decimos, este paciente tiene demencia, este paciente tiene hipertensión, este paciente tiene diabetes, le colocamos una marca a su historia de vida. Y cuando uno claro. no dimensiona lo que está haciendo al delimitar o marcar a alguien en eso, sin tener ningún conocimiento de quién era antes, o sea, si yo, por ejemplo, le dijera a un expresidente de la República, usted tiene demencia, así con categoría, y le digo, bueno, no, es que usted no puede hacer nada porque ya está mayor y tiene demencia, yo lo inhabilito como figura pública. Ese tipo de Claro. connotación. Entonces, por eso es súper importante conocer a esta persona en su globo, en su integridad y conocer quién es esta persona hasta antes de saber única y exclusivamente qué enfermedades tiene y qué pastilla le voy a dar. ¿Ya? Y por último, en ese sentido también es súper importante saber cuál es la red de apoyo con la que cuentan estas personas. Usted bien Lo comentaba que social, el aspecto social muchas veces inhabilita mucho más nuestros tratamientos que la propia enfermedad del paciente. Cuestiones tan banales como usted va al doctor, me deja un medicamento, por ejemplo, un anticoagulante, el anticoagulante sale 60 lucas. La paciente o la persona tiene una pensión de 200 lucas, paga no hay cómo. 150 en ISAPRE, paga 50, paga 25 en luz, paga 10 en agua, paga otros 5 en gas. Me dice, doctor, yo no puedo comprar el anticoagulante. Paciente a las 2 semanas hace un accidente cerebrovascular. Usted no se toma el anticoagulante, ¿cómo se le ocurre? No sé qué. No tenía cómo acceder al medicamento. Entonces, yo pensé bien, le dejé el anticoagulante, hice una prescripción adecuada, el paciente no se tomó el medicamento, el paciente es responsable. No, po, no es tan así. Tengo No es que tan así. entender que el paciente tiene una condicionante. Y muchas veces, como usted decía, las personas mayores son cuidadas por otras personas mayores, porque en Chile no tenemos un sistema robusto donde podamos recibir personas que tengan dependencia, dependencia mayor, dependencia severa. El 75-80% de los cuidados en Chile, y creo que un poco más, hasta el 89% de los cuidados en Chile son llevados por la familia, con el impacto económico, con el impacto social y con directamente en una persona que se va a hacer cargo de ese cuidador. Y la mitad, un poquito menos de la mitad de esas personas tienen más de 60-65 años. Entonces eso es Sí, importantísimo. claro, y con suerte uno dice la familia, pero yo creo que en quien recae casi siempre es en uno de los hijos o hijas o en el cónyuge, que también es una persona de la tercera edad que no vio venir esta circunstancia y que por lo tanto no tenía adecuada su casa. Yo quiero decir cosas tan evidentes como que si una persona en Chile hoy
tiene que ser amputada por diabetes, por ejemplo, por un pie diabético, y su pieza está en el segundo piso, tiene que significar que toda la casa tiene que cambiar porque ya no vas a poder subirlo al segundo piso. Tiene que tal adecuarse cual. la casa para la vida en el primero, por ejemplo. Esas cosas no se habían conversado suficientemente antes. Pero no Así quiero, querido Tomás, no quiero que pase un minuto y no quiero terminar esta conversación sin que antes nos aportes un poquito sobre, yo he sido testigo en 38 años de médico, ¿cierto? Cómo han ido cambiando muchas veces las perspectivas y cómo las puertas de la UCI o de la medicina en general se le han abierto a las personas de la tercera edad ahora que existen técnicas menos invasivas para tratar la cardiopatía coronaria o para darle tratamiento para patologías que antes mataban a las personas como las neumonías, bueno, hoy día tienen solución con un breve periodo en la UCI. Pero ¿cómo llegar a tomar esas decisiones, por ejemplo, si a uno en el servicio de urgencia le preguntan ya, ¿usted quiere que su papá o su mamá vaya a la UCI, lo intuben, lo ventilen? ¿Hay alguna forma como objetiva de tomar decisiones antes de que el paciente llegue al intensivo y cuando ya está ahí? ¿Cuáles son los criterios para tomar adecuación del esfuerzo terapéutico? Lo primero es que ojalá, como enseñanza para todos, tener esta conversación en un ambiente tranquilo, en un ambiente sin presiones, en un ambiente donde todos podamos tomar libremente decisiones sin necesariamente tener condición médica subyacente en el momento. Ocurre mucho Claro. que a alguien le preguntan, bueno, y vamos a intubarlo, la vamos a llevar a la UCI, vamos a hacer diálisis en el momento en que el papá está enfermo, él no es capaz de tomar la decisión y nunca tuvieron esa conversación. Entonces muchas veces eso es algo que es bueno conversar antes, cuando estamos todos en perfectas condiciones, y no tener susto a hablar de los temas que rodean a la muerte como un proceso normal y natural en nuestra vida. O sea, papá, ¿tú alguna vez has pensado si te pasa algo, qué te gustaría que hiciéramos o qué te gustaría que en un momento grave que me puedo tratar y voy a estar un par de días? No tengo ningún. Sí, como dice la expresión coloquial, voy a quedar patalaucha, olvídenlo de llevarme a la UCI. Claro. Y eso es una conversa que nosotros la tuvimos un día sentados en la mesa, conversando, como podríamos estar conversando de la casa de la playa o podríamos estar conversando de lo que pasó en el día. Son conversaciones que uno tiene que tener en lo cotidiano. Y ya cuando Y uno que se tiene eso más omiten, claro, claro, que se y omiten que muchas cuando veces como que se evaden. sí, pues, y es mucho más fácil cuando uno llega después a la urgencia, pero es que mi papá me dijo que por ningún motivo a la UCI. Perfecto, llega el médico a la UCI, los acompaña, los reconforta, les cuenta qué cosas van a hacer y finalmente les dice, bueno, acompáñalo en este proceso que va a ser el final de su vida. Pero es una conversa que uno ya la tiene un poquito más asumida, más enterada, y que es una conversa que uno puede tener una, dos, tres, 10 veces. No es una conversa que por tomar una sola decisión va a quedar sellada. Dicho esto, después cuando uno llega a la situación de estar en el servicio de urgencia, de estar en una unidad de paciente crítico o de estar en esas circunstancias, una de las cosas que es fundamental es saber cuál es la condición basal de la persona. O sea, si yo tengo, y voy a ser bien extremista con esto, si yo tengo una persona que tiene una demencia con una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, que ya no se comunica, Postrado. no se mueve, no está postrado, no es capaz de hacer ninguna otra cosa. Cuando usted come porque nosotros le damos a través de algún sistema de alimentación. Este paciente crítico, a una UCI o un intermedio, mejoremos su condición basal. Uno, porque lo que queremos cuando lo llevamos al hospital es mejorar la condición en que está. Y lo segundo, mejoremos la probabilidad de que el paciente se muera. En esa condición es altamente probable de que no sea así. Porque ya el paciente está en una fase terminal de una enfermedad, ¿ya? Sí. Lamentablemente es un proceso que uno tiene que ir viviendo y tiene que ir asumiendo, y nosotros como médicos a veces, haciéndome la culpa, no nos damos el tiempo de ir explicando que este proceso es algo que va a terminar ocurriendo y que uno puede preparar estas circunstancias. Por último, cuando este es el caso extremo, distinto de la persona que usted bien comentaba al principio del caso clínico, señora 100 años, hacía todas sus cosas, manejaba hasta antes
de que Ayer, le claro. ocurriera lo que tenía, llegó con un problema cardíaco que necesitaba un marcapaso, tiene 100 años, ¿cómo le vamos a colocar un marcapaso? La probabilidad de que esta señora sobreviva los próximos, por cada año cumplido sobre los 75 años, la expectativa de vida hay que correrla 5 años. Entonces yo tengo que pensar que esta señora no va a Oh, vivir 100, va a vivir 105 años. Y si está en esas condiciones y si con el marcapaso puede vivir esos 105 años, perfecto. No tengo duda de que esa persona hay que intervenirla. El problema no está ni aquí ni allá, está al medio. Y está al medio porque definir quiénes son estas personas que son más frágiles o no, cuesta. Y requiere de esta conversa, requiere de que la evaluemos, requiere de ver cómo se comporta, cuál es su comportamiento físico y a veces en los tiempos que manejamos en el servicio de urgencia o en la UCI no tenemos ese plazo. Por lo mismo es que se sabe y lo que nosotros recomendamos es que cuando uno no tiene muy claro esto en una persona que es frágil, hagamos lo que llamamos nosotros una prueba de UCI. 48, 72 horas de soporte, vamos viendo cuál es la evaluación, nos damos tiempo para ir conversando con los familiares, ir preparando el terreno y finalmente si en 72 horas no hemos logrado el efecto beneficioso, conversaremos de ir ya a empezar a restringir las opciones o cosas que hacemos de terapia intensiva en la unidad de paciente clínico. Pero esto es un proceso, no es una decisión que se toma rajatabla. Y uno de los problemas que también tenemos nosotros como colegas es tratar de tomar esa decisión de forma inmediata. Lo más probable es que nos encontremos con un portazo por parte de la familia, perdamos completamente el vínculo terapéutico y finalmente eso lleve a tener un paciente que no lo va a estar pasando bien, que no le vamos a mejorar la calidad de vida, que probablemente va a fallecer con una familia muy enrollada, muy enojada, con mucha pena, además, y no la vamos a asistir y ayudar a vivir en este proceso que es finalmente el de dejar partir un ser querido. claro, y ahí también tenemos que considerar las dinámicas familiares, que muchas veces son más de una familia que durante 20, 30, 40 años no se han cruzado la palabra, pero llegan en ese minuto en que el paciente está en la UCI, no hay un acuerdo, una unanimidad de las decisiones entre ellos. En la UCI también vamos cambiando todos los días el residente, habrá un jefe técnico, pero la cara visible con quien se encuentran esas personas son diferentes cada día. Entonces, este acto comunicacional de ir adecuando el esfuerzo terapéutico, tal como tú dices, después de estas 48, 72 horas, de repente se encuentra con una muralla de no diálogo. Entonces, para nosotros es muy importante que las familias elijan al menos dentro de lo posible un representante que sea un vínculo, un eslabón de esa familia con una persona que puede ser el jefe de la UCI, el jefe técnico, la enfermera jefe o alguien que le dé continuidad a la comunicación. Porque creo que en eso la confianza de las personas siempre tiene que estar puesta en que nosotros hacemos el mejor de los esfuerzos, pero el mejor de los esfuerzos no significa mantener en un martirio o en un ensañamiento terapéutico, ¿cierto? Días, semanas e incluso meses a una persona sabiendo que no hay ninguna expectativa real de sacarlo de su condición de salud y que lo último que nosotros quisiéramos hacer sería hacer una prolongación innecesaria del sufrimiento de las personas. La dignidad de partir de esta vida, ustedes, los geriatras, nosotros como colegas intensivistas, la tenemos que vivir y tenemos que hacer honor a esos días y esos últimos minutos que de repente puede ser que el paciente y su familia tienen derecho de compartir también. Así es que, pucha, que nos tocó duro este tiempo, Tomás, de estar en la UCI en tiempos de pandemia, pero yo siento que gracias a personas como tú las cosas se hicieron súper bien. Yo creo Muchas que ahí es gracias. fundamental. Yo creo que hay una cosa fundamental es que dentro de nuestros mismos equipos médicos tengamos la cultura de la apertura comunicacional, pero que sea una apertura comunicacional también programada, porque esto de las residentes, de que una cosa de repente cuenta una cosa, después el otro cuenta otra, genera pequeñas disrupciones en esta línea temporal que es desde que el paciente ingresó a la UCI hasta que terminó o salió de la UCI independiente de la condición. Entonces, una herramienta que a nosotros como geriatras nos ayuda mucho es lo que llevamos nosotros las reuniones familiares, que es nosotros como equipo médico nos ponemos de acuerdo, decimos qué es lo que nosotros pretendemos o pensamos que va a ocurrir en plazos y nos vamos poniendo de acuerdo con la familia, dependiendo de lo que vaya ocurriendo y les vamos contando las cosas que van ocurriendo también de manera bien concreta, clara y transparente. O sea, es decir, sabe que su mamá es altamente probable que fallezca, estamos haciendo todo nuestro
esfuerzos para poder hacerlo. Y la gente, ¿pero de qué se está muriendo? Les explicaríamos por qué está falleciendo, qué es las cosas que están fallando, por qué es que este cascaroncito se rompió y se volvió tan endeble y tan enclenque. Sin embargo, el proceso de ir conversándolo muchas veces nos permite tener tranquilidad, claridad bajo estas cosas, y muchas veces, a pesar de que el evento final vaya a ocurrir igual, la gente, la familia y los equipos también se sienten mucho más tranquilos. Oh, Tomás, se nos pasó el programa, pero volando. Hoy día te agradezco mucho. Yo perseguí al doctor Maiza por largo tiempo para que tuviéramos esta conversación y hoy día se nos hizo cortito el programa. Querido Tomás, te agradezco que estás de vacaciones además y nos diste y nos regalaste este espacio de tiempo. Unas palabras de despedida que tú quieras darle a nuestros auditores. Oh, agradecido de poder participar hoy día. Iremos pensando si podemos hacer alguna otra participación, a ver si queremos tocar algún tema específico más adelante. Bueno, y ya dejando el mundo del intensivo, ahora solamente dedicado a la geriatría. Sí, pues, lo pasamos mal, estuvimos en guerra y no lo supimos. Y ahora lo que tenemos que hacer es tratar de reconstruir lo que quedó después de la guerra, las confianzas con la población, recuperar nuestro estado comunicacional, nuestra salud mental, la salud mental de nuestras personas mayores y el impacto que esto va a tener a mediano y largo plazo. Así que pega tenemos para rato. Y lo importante es, para las personas que tienen más de 60, 65 años, no Yo. se queden en la casa, hagan ejercicio, hagan su vida. Y si tienen susto, vayan a algún profesional para que les deje la indicación pertinente. El ejercicio es vida y calidad de vida. Gracias, Tomás. Te despido a ti. Nosotros nos quedamos en el programa para despedirnos en unos minutitos. Muchas gracias, Tommy. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.